hermanos, se ha llegado el momento de recibir la palabra de Dios. ¿Y estamos contentos, hermanos? Amén. Muy bien. Estamos contentos y yo personalmente debo decirles, hermanos, que esta semana Estados Unidos entró en un día totalmente histórico, tal como lo dice el presidente de Estados Unidos, tal como lo dice todo el mundo en cuanto a esta, ¿cómo decirles?, a esta decisión de la Corte de que ahora ya no solamente en 30 y algo de estados es legalizado el matrimonio homosexual, sino en toda la nación, en todo Estados Unidos. Yo sé que un día cada ser humano, cada uno de nosotros estaremos frente a Dios dando cuenta de nuestras obras y de nuestras decisiones. Pero 5 jueces votaron a favor, pero hay 4 jueces que dijeron la Constitución nada tiene que ver con esto. Otro de los jueces dijo, esa decisión lo único que va a traer es calamidad a Estados Unidos. Y les digo una gran verdad, porque cuando una nación, cuando un gobierno va en contra de los principios eternos de la palabra de Dios, créanme que todo esto siempre tiene consecuencias. Pero de igual manera, nuestra vida está fundada en Cristo Jesús y como cristianos sabemos, hermanos, que los matrimonios son entre un hombre y una mujer y eso tenemos que enseñárselo a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Les voy a decir porque Satanás por hoy ha dado un pasito más. Pero hay más de 300 millones de americanos que han dicho no al matrimonio homosexual. Pero así es esto, hermanos. Esto está en las manos de la Corte. Pero hay un juez que es superior a todo eso. Y ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien. Se dice, fíjese bien, cambiando ya de nuestro decir, se dice que las aves recuerdan el lugar en donde almacenaron semillas por muchos meses atrás. Las aves recogen semillas, las almacenan, pasa el tiempo y ellos van y recuerdan dónde están las semillas. ¿Qué comen las ardillas? Nueces. Las ardillas también almacenan nueces y ellos con el tiempo van a su escondedero y saben que ahí están las nueces. Pero ¿sabe qué pasa con nosotros muchas veces? A nosotros rápido se nos olvidan las cosas. Usted va al mall en tiempo de Navidad y cuando sale, usted está perdido, no sabe dónde dejó su auto. Se le olvidó en dónde estacionó su carro. Me ha pasado alguna vez a mí y ¿sabe qué hago? Como se me ocurren cosas, inmediatamente no encuentro mi carro, yo aprieto la alarma y me voy por todos lados y suena el carro y mira y no hagas eso, no hagas eso. Pues sí, pero vamos a pasar 20 minutos buscando el carro con nuestra memoria. Muchas veces andamos buscando la llave del auto y usted no se da cuenta que la llave la tiene por 10 minutos en su mano. Imagínense, las aves recuerdan dónde están las semillas, la ardilla recuerda dónde están las nueces y a nosotros rápido se nos olvidan las cosas. Está comprobado, fíjese bien, que todo lo que nosotros escuchamos hoy, entre el 75 y 90% de lo que usted escucha, en 72 horas usted lo olvidó. ¿Alguien recuerda mi mensaje del domingo pasado? Vamos a ver. ¿Alguien? Ya pasaron 8 días, no 72 horas. ¿Alguien recuerda mi mensaje del domingo pasado? ¿Ah? No, pues así que no. Muy bien, porque fue el día del Padre. Y les aseguro, hermanos, que se nos quedan más los chistes que las predicaciones. Los míos no son chistes, son ilustraciones. Pero lo que trato de decir es que muchas veces se nos quedan más esas cosas que la predicación. Muy bien, ¿sabe usted cuántas neuronas tiene un gusano? Un gusano tiene 300 neuronas en su cerebrito. Y la mosca de fruta tiene 302 neuronas en su cerebrito. ¿Sabe que yo puedo cazar, sin mentirle, puedo cazar moscas? Si hay una mosca por acá, yo la atrapo y la trituro. A veces las agarro así y las veo y ¡pum!, salen volando. Porque solamente tienen 302 neuronas.
Ahora, quiero tratar de agarrar a alguien de ustedes a ver si se deja. No, ¿saben por qué no se dejarían? Porque tenemos más de 100,000 millones de neuronas en nuestro cerebro, en nuestra cabeza. Y fíjese bien, más de 100,000 millones de neuronas aquí en esta cabecita, y cada neurona puede estar conectada a 100,000 neuronas más en nuestra cabeza. Está procesándolo, almacenando. Es como una codificación de datos que nos hace pensar y actuar, pero de una manera, hermanos, a velocidad. Cuando usted va en el freeway y usted se siente amenazado en un choque, estas hormonas, estas neuronas, olvídese de las hormonas, y también se alborotan cuando usted va muy rápido. Muy bien, estas neuronas, mis queridos hermanos, se ponen en acción y usted comienza inmediatamente a virar o hacer lo que tiene que hacer, porque esta codificación de datos, este almacenamiento nos hace actuar. Esas células, hermanos, están interactuando a una velocidad exagerada. Por ejemplo, si yo me veo en un peligro, inmediatamente yo me las invento, porque así es el cerebro. Les conté una ilustración a los hermanos el viernes, en donde esta persona, lo quiero ilustrar de esta manera, para que vean cómo trabaja de rápido la mente. Estas neuronas que Dios nos ha dado, esta brillantez, esta capacidad tan grande. Nuestro cerebro solamente pesa, dependiendo de cada quien, entre 1,5 kilos es el peso de nuestro cerebro, dependiendo del tamaño de cada quien, ¿me entienden? Eso es como si alguien es así más fuertezón y más, ¿me entienden? Pues el cerebro es más grandecito. Yo les pregunto, ¿quién fue el rey que usó la corona más grande en el Antiguo Testamento? Todos usaron corona, pero hubo un rey que usó la corona más grande. El más cabezón. El más cabezón, exactamente. Les digo porque una vez, un miércoles, vengo yo aquí y les digo, hermanos, en el estudio les digo, ¿quién fue el rey que usó la corona más grande en el Antiguo Testamento? Y todos buscando, ¿no? Y me decían, Salomón no, el rey David no, el rey tal no, el rey tal no. 5 minutos. Y yo no decía nada. Y les digo, hermanos, el rey que usó la corona más grande en el Antiguo Testamento fue el rey más cabezón. Ahora, se dice que una pareja fue a cenar, y cuando llegaron a casa después de la cena, se encontraron con 2 ladrones en el dormitorio. La casa estaba alborotada, ya habían sacado toda la ropa, y cuando ellos entran, los ladrones están en el dormitorio, y cuando los ven entrar, le apuntan con la pistola a los señores y les dicen, ok, los voy a tener que matar porque ya vi sus rostros. Entonces el ladrón le dice a la señora, ¿usted cómo se llama? Me llamo Luisa, dijo la señora. Y el ladrón dijo, no te puedo matar porque ese es el nombre de mi madre, Luisa. ¿Y tú cómo te llamas?, le dijo al hombre. Yo me llamo Rafael, pero me llaman Luisa. ¿Se da cuenta cómo el cerebro, así actúa el cerebro? Este cerebro, hermanos, procesa tantos datos, inmediatamente podemos responder a cualquier cosa, podemos recordarlo de nuestra niñez, podemos almacenar eventos en nuestra vida y traerlos al recuerdo. ¡Qué maravilloso el cerebro que Dios nos ha dado! ¿Cuántos de aquí tenemos cerebro? Levanten sus manos. Amén, hermanos, todos tenemos cerebro. El que no levantó la mano también lo tiene. Fíjese, hermano, que generalmente escuchamos muchas veces mucho, pero memorizamos muy poco. Y yo pienso que cada uno de nosotros debe aprender a escuchar, pero también a memorizar la palabra de Dios. Debemos memorizarla para amarla, para vivirla y para creerla. La Biblia dice que desde el principio Dios ha deseado que memoricemos la palabra. En Deuteronomios capítulo 6, versículo 4, usted va a recordar lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y estas palabras, miren lo que le dice Dios al pueblo de Israel. Y estas palabras las repetirás a los hijos de tus hijos cuando vayas por el camino,
cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando estés con ellos en cualquier lugar, repetirás. ¿Cuál era el propósito de repetir la palabra de Dios? De que la generación del pueblo de Israel, hermanos, memorizara las Escrituras. Dios desea que cada uno de nosotros memorice, hermanos, las Escrituras. Pero yo pregunto esta mañana, ¿cuáles son las bendiciones de memorizar la palabra de Dios? Les digo esto, mis hermanos, porque el estudio de hoy tiene que ver con memoriza la palabra de Dios. ¿En qué me ayuda a mí como cristiano memorizar la palabra de Dios? Todos los textos que nosotros dejamos, hermanos, cada domingo, no es así solo porque me gusta poner un texto. Simplemente lo que a mí me gusta es que memoricemos, hermanos, los versículos de la palabra de Dios, porque en primer lugar, cuando usted memoriza la palabra de Dios, esto le ayuda a resistir las tentaciones. En el Salmo capítulo 119, versículo 11, miren lo que la palabra de Dios nos dice esta mañana. ¿Están conmigo, hermanos? Salmos capítulo 119, versículo 11, dice la Biblia. Si usted no lo tiene, yo se lo leo. Miren lo que dice la palabra del Señor. Salmos capítulo 119, versículo 11. Dice la Biblia esta mañana. Miren qué precioso lo que decía el salmista David. Salmo capítulo 119, versículo 11. Me gusta porque decía David: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Y cómo dice la Biblia, hermanos? En tu corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En otras palabras, cuando yo estoy memorizando la palabra de Dios, esto me ayuda, hermanos, para resistir las tentaciones. ¿Recuerda usted el ejemplo clásico del Señor Jesucristo? ¿Recuerda usted que en el Evangelio de Mateo capítulo 4, la Biblia dice que Jesucristo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, fue llevado al desierto, y estando en el desierto, la Biblia dice que tuvo que una confrontación cara a cara con el propio Satanás? Y Satanás estaba desafiando a Jesús. ¿Y cómo respondía Jesús? Jesús respondía con la palabra, y él decía: porque escrito está. Jesús tenía hambre, no había comido por 40 días y 40 noches. Y créanme, hermano, que Satanás nos va a atacar por el lado más vulnerable en el momento de nuestra vida. Ahí nos va a atacar Satanás. Satanás quería atacar a Jesús por el lado humano del hambre. ¿Y qué le dijo Satanás? Hey, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. ¿Por qué Jesucristo podía decir escrito está? Podía decir escrito está porque Jesús había memorizado las Escrituras. Y ahora, el salmista David, que nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Cuando usted memoriza las Escrituras, hermano, esto le prepara para resistir esos momentos de tentación. ¿Sabe que en la vida cristiana también tenemos que aprender que cuando yo memorizo la palabra de Dios, eso me guía a tomar decisiones sabias? Cuando voy al Salmo 119, en el versículo 105, ¿qué dice la Biblia? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué más dice? Oh, hermanos, ¿sabe que ese versículo lo aprendemos desde la escuela dominical, los que somos cristianos, así que venimos ya de un cristianismo de muchos años? En la escuela dominical nos hacen memorizar este versículo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Saben por qué mucha gente se pierde? Porque no memoriza la Escritura. No entiende, mis queridos hermanos, que cuando memoriza la Escritura, eso le ayuda a tomar decisiones sabias. Es como si David estuviera diciendo: tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies y una luz a mi camino. Hermano, qué maravilloso es tener la palabra.
esa palabra que nos ilumina, esa palabra que nos guía, esa palabra que nos orienta. Entre más usted estudie la palabra, usted será más sabio, será más inteligente, será un hombre más precavido, será un hombre más reflexivo, será un hombre más sabio. Porque bien dice el Salmo 119, la ley de Jehová, ¿qué es? La ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. Hermanos, la ley de Jehová es más dulce, y David dice que es más dulce que la miel a nuestro paladar. Hermanos, y dice, deseables son más que el oro, y mucho más que el oro afinado. Debemos de desear memorizar la palabra para tomar decisiones sabias, hermanos, en nuestras vidas. No es lo mismo sabiduría que inteligencia. Hay mucha gente que es inteligente pero es insensata. Hay gente que no es inteligente pero es sabia. Y esto se los digo de a de veras. Ya les he contado la historia de aquel médico que siempre iba a pasar consultas a una isla. La única manera de llegar era remando. Entonces había un campesino que siempre lo trasladaba desde ese lugar hacia la isla. Cuando venían, el médico le dice al campesino, muchacho, ¿tú sabes leer? Y el campesino dijo, no. El médico le dijo, has perdido parte de tu vida. ¿Sabes escribir? No, señor, yo no sé leer, ¿cómo voy a saber escribir? Si no sabes escribir, has perdido otra parte de tu vida. Muy bien, le dijo el doctor, ¿sabes las matemáticas? Tampoco, yo no. Has perdido otra parte de tu vida. Ya el campesino como que comenzó como a irritarse. Y a la cuarta pregunta, el campesino le responde enojado, le dice, doctor, ¿usted sabe nadar? Y el doctor dijo, no. Y el campesino le dijo, usted ha perdido toda su vida. Porque no es lo mismo sabiduría que inteligencia. Es como aquel hombre que le preguntaron por qué creía en Dios. Y este campesino de Guatemala dijo, yo creo en Dios. Y creo que Dios es un Dios tan grande y a la misma vez es tan pequeño. Y el hombre que lo entrevistaba le dice, ¿cómo es que tu Dios es tan grande y a la misma vez tan pequeño? Y el campesino en Guatemala respondió y dijo, mi Dios es tan grande que está en todo el universo y es tan pequeño que está dentro de mi corazón. Esa es sabiduría, no inteligencia. La sabiduría tiene que ver con discernir los principios espirituales en la vida. Y un creyente que memoriza la palabra, créame mi querido hermano, que es un creyente capaz de tomar decisiones sabias. Porque lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios y es lumbrera a nuestro camino. Memoricemos la palabra, porque también cuando memorizamos la palabra, ¿sabe qué? La palabra nos fortalece, hermanos, en tiempos de angustia. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos pasado pruebas en nuestra vida? Pero cuando usted ha memorizado las promesas de Dios, lo primero que a usted se le viene es, está bien, estoy en prueba, estoy en un momento difícil de mi vida, estoy en una tormenta emocional en mi vida, pero yo sé que la Biblia dice que Él ha prometido estar conmigo siempre. Y cuando usted ha memorizado esa verdad, eso le fortalece en ese tiempo de angustia. Me gusta cómo lo dice el Salmo 119, versículo 49 al 50. Están conmigo, léalo conmigo. Mire cómo dice David. David dice, Salmo 119, versículo 49 al 50, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho ¿qué? Me has hecho esperar. Y me gusta cómo el 50 lo dice. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿No le parece que es precioso memorizar la palabra de Dios? Que cuando usted está en ese momento de angustia, viene el Señor y habla a su corazón. Es como si David estuviera diciendo, tus promesas, Señor, son mi única esperanza. Ellas me dan fortaleza en mis tribulaciones. Cómo me confortan y me reavivan tus palabras. Hermano, no hay nada más lindo que recibir el consuelo de Dios cuando usted está pasando tribulación. Tengo unos amigos en El Salvador que ellos estaban para casarse. No eran amigos cercanos, pero eran miembros de nuestra iglesia. Y estas personas tenían un noviazgo de 3-4 años.
Y cuando estaban a punto de casarse, en una despedida que hacen a los solteros, y les quiero decirles que ahora también hay despedidas de casados, cuando se divorcian. En esta despedida de solteros, en El Salvador hay un lugar que se llama Los Planes de Renderos, está casi, digamos, como una montañita. Cuando ellos venían, el novio venía bajando las curvas de ese lugar, que no son curvas como las de acá, por supuesto, su auto dio vuelta en un barranco. Y una noche antes de casarse, él murió. La novia quedó con su vestido, todos los planes en la iglesia, toda la familia llorando, todos los amigos llorando. Y la muchacha, al siguiente día, que era su boda, invitaron a toda la gente de igual manera. Y la muchacha, ¿sabe qué decía? La muchacha decía: Dios es mi consuelo y mi fortaleza. 4 años de noviazgo. Hoy mi novio tenía que estar conmigo en el altar, pero Dios me da de su paz y de su fortaleza, porque Él ha dicho: no te dejaré jamás. Y cuando ella dijo esas palabras, yo recuerdo lo que estoy diciendo ahora, que Dios nos fortalece en tiempos de angustia. Y cuando usted memoriza la palabra de Dios, créame, hermano, que usted puede recordar las promesas de Dios, y eso le van a dar una fortaleza tremenda en su vida. También le puede dar consuelo en momentos de tristeza. Cuando yo veo al profeta Jeremías, ahí en el capítulo 15, en el versículo 16, encuentro algo maravilloso que el profeta está expresando. No tengo tiempo como para contarle la historia del profeta Jeremías, pero en el 15:16, mire lo que Jeremías está diciendo. Mire, dice Jeremías: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Pero está pidiendo y recordando las promesas y las promesas del Señor. En otras palabras, también hay un versículo en donde la Biblia dice que Jeremías en una visión dice que vio un rollo de la palabra y comió el rollo de la palabra. Y cuando él hace esa acción, es como que Jeremías estuviera diciendo: tus palabras que comí me sostienen, tu palabra que comí traen alegría a mi doliente corazón y me deleito en ella. Hermanos, cuando usted recuerda la palabra, cuando usted memoriza la palabra, eso le va a traer consuelo en momentos de tristeza. Todos pasamos momentos de tristeza. Un ser querido que se nos muere, alguien que se enferma, una mamá que está angustiada, una madre soltera que no haya qué hacer con sus hijos. Muchas veces hay momentos duros en la vida, pero déjeme decirle que es la palabra quien nos trae consuelo. Pero también cuando usted memoriza la palabra, esto, hermano, le ayuda, fíjese bien, a compartir su fe con los no creyentes. ¿Sabe qué dice la Biblia en Primera de Pedro? La Biblia dice que debemos de estar preparados ante todos aquellos que demanden, fíjese bien, razón de la esperanza que hay en nosotros. Si usted no memoriza la palabra, difícil usted puede ayudar a otras personas que no conocen del amor del Señor. Pero quiero terminar y detenerme aquí un poquito. ¿Sabe qué dice la Biblia? Cuando usted memoriza la palabra, usted afirma con convicción su vida eterna. Yo le pregunto a usted esta mañana: ¿usted tiene vida eterna en Cristo Jesús, sí o no? Amén. Díganme amén si tenemos vida eterna. Amén. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque la Biblia lo dice. Porque de tal manera, diga conmigo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando yo memorizo la palabra, nace en mí la convicción día con día de que no hay nadie que me puede arrancar de esa vida eterna que tengo en Cristo Jesús. Y las palabras del apóstol Pedro en Juan 6:68, el apóstol Pedro le dijo al Señor: pero Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Por qué no le brindo un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de señores, al único que tiene palabras de vida eterna? Cierre sus ojos
y oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo tu amor. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos bendices. Hasta aquí, Señor, podemos contemplar la grandeza de tu gran amor. Señor, gracias porque podemos memorizar la palabra y podemos estar seguros, cada uno de nosotros, Señor, que solamente en ti encontramos la vida eterna y el perdón de pecados. Gracias, Jesús. Gracias por tu gran amor. Bendice nuestros diezmos y ofrendas. Señor, que podamos diezmar con gozo y con alegría, porque te lo pido todo, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo tu Hijo. Amén y amén.